Trazar las líneas trigonométricas para el ángulo alfa determinado por el punto P ubicado en el tercer cuadrante. Entonces acá estamos observando el punto P, el ángulo, lado inicial, lado final, la circunferencia unitaria que pasa por el punto P. Entonces vamos a trazar la línea correspondiente al seno. Recordemos que el seno es igual a Y, es decir, a la segunda componente del punto en una circunferencia unitaria. Seno es igual a Y. Entonces, esa línea trigonométrica vamos a representarla acá, ¿sí? La segunda componente acá, observen. Entonces, ahí tenemos el punto P. La segunda componente pues está representada acá, ¿no? O la puedo representar sobre el eje Y. Me gusta representarla por fuera porque podemos observarla bien. Si la representamos acá, pues queda sobre el eje Y y no va a ser notorio. Entonces, esa segunda componente acá va desde el punto a la recta o el eje X. Esa línea perpendicular me representa el seno del ángulo alfa. Si nosotros vamos a asignarle letras acá, entonces podemos colocarle aquí el origen, marcarlo con la letra O. O aquí sería el punto P, podemos aquí marcar la letra Q. Entonces el segmento PQ me va a representar la línea del seno. Vamos a colocarle acá que la línea del seno está representada por el segmento PQ. ¿Ok? Pasemos ahora a representar la línea asociada con el coseno del ángulo alfa en una circunferencia unitaria. Como la circunferencia es unitaria, el coseno es igual a X, primera componente. La primera componente del punto, este es el punto, sería esta, ¿no? Esta línea la voy a representar acá. Entonces el coseno es la línea que va desde el punto, una perpendicular, al eje Y o a la recta Y. Entonces esta línea me representa el coseno del ángulo. Si le asignamos una letra acá, entonces digamos que aquí queda R. Entonces el segmento PR, le vamos a colocar acá que coseno corresponde al segmento PR, es decir, a esta línea naranjada. Representar en la circunferencia unitaria el seno y coseno, fíjense que es bastante fácil. Coseno, primera componente, seno, segunda componente. Con respecto a los signos, ojo, observen que coseno, fíjense, a la izquierda del eje X, es decir, coseno es negativo. Para un ángulo del tercer cuadrante, el coseno es negativo. Y observemos la segunda componente, Y. De aquí para abajo los números son los negativos, entonces la segunda componente, es decir, Y, es negativo. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa para un ángulo del tercer cuadrante es negativa también. Vamos a representar la tangente del ángulo. Entonces, para la tangente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, vamos a trazar una recta tangente a la circunferencia que pase por este punto, es decir, por el punto de coordenadas 1,0. Trazamos esa recta, a ver. Entonces trazamos una recta, repito, que pase, una recta tangente a la circunferencia que pase por este punto. ¿Qué sigue? Entonces vamos a observar ahora el ángulo. Observemos el ángulo acá. Es el ángulo alfa. Entonces, lado inicial del ángulo, lado final del ángulo. Entonces vamos a prolongar el lado final del ángulo, ¿sí? De tal manera que al prolongar me corte a la recta tangente que tracé. Ustedes pueden darse cuenta que debemos prolongar
no para acá, sino para arriba, de tal manera que corte a la recta tangente. Entonces, nos ubica acá, listo, y comenzamos a prolongar hasta que corte a la recta. Ahí, acá en este punto, observen, cortó a la recta. Vamos a asignarle letras. Digamos Q, R. Entonces, si acá le colocamos la letra S y acá a este punto la letra T, entonces, ¿cuál es la tangente? Entonces, la tangente es la línea que va desde el punto donde cortó hasta el punto de coordenadas 1,0. Entonces, esa línea vamos a colorearla. Traten de que se note, por eso la gama de colores. Entonces va desde acá hasta acá. Esa línea me representa la tangente, es decir, el segmento ST. Entonces la tangente corresponde al segmento ST. ¿Será positiva la tangente o será negativa? Entonces vamos a analizarla, ¿sí? Estamos hablando de un ángulo del tercer cuadrante, ¿sí? Observen la línea. Esta línea, el segmento ST, está sobre el eje X. Todos los números acá que nosotros ubiquemos, pues son positivos. Por lo tanto, la tangente del ángulo es positiva. Y vamos a representar también la cotangente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a trazar una recta tangente, una recta tangente a la circunferencia. Repito, vamos a trazar una recta tangente a la circunferencia que pase por este punto, por el punto de coordenadas 0,1. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Algunos de pronto pensarán que como el ángulo es del tercer cuadrante, esa recta tangente la trazamos abajo. No, siempre la vamos a trazar arriba. Lo mismo con la tangente, ¿sí? Trazamos esta recta tangente que pase por el punto de coordenadas 1,0 para la tangente. Bueno, ¿cómo representamos la cotangente del ángulo alfa? Entonces, ustedes pueden darse cuenta, lado inicial, lado final del ángulo. Entonces vamos a prolongar el ángulo, el lado final del ángulo, vamos a prolongar el lado final del ángulo hasta que corte a la recta que acabamos de trazar, que pasa por el punto 0,1. Entonces voy a prolongar. Acá tratemos de no confundirnos un poco porque nosotros acabamos también de prolongar hacia arriba. Entonces vamos a prolongar acá hasta que corte a la recta tangente en el punto 0,1, es decir, hasta que corte a esta recta. Observen que acá ya está la prolongación y lo cortó acá. Acá fue donde le cortó a esta recta. Noten que cortó acá. Vamos a asignarle unas letras acá. Entonces íbamos con las letras ST, entonces ahora coloquémosle aquí, puede ser acá la U y aquí la V. ¿Cuál es la cotangente? Pues es la línea que va desde el punto, en este caso el punto U, desde el punto 0,1 hasta donde cortó. Vamos a trazar acá. Vamos a trazar acá, entonces sería el segmento V, ¿no? V. ¿Cómo nos quedó? Veamos a ver. Entonces, ¿cómo nos quedaron estas líneas trigonométricas? Tenemos acá seno del ángulo alfa, voy a marcarle acá, este me representa el seno del ángulo alfa. La línea anaranjada, coseno del ángulo alfa. Acá, coseno del ángulo alfa. Siguiente,
La tangente, el segmento ST. Entonces esta me representa la tangente del ángulo alfa. Y la cotangente del ángulo alfa, que la tenemos acá. Cotangente del ángulo alfa. ¿Positiva o negativa? Analicemos. Entonces observen, esta línea me representa la cotangente. Si la deslizo acá en el eje X, acá observen que está a la derecha del 0, entonces positiva. La cotangente es positiva.